Jairo Zambrano y vengo pues a cantarle un salmo, que es el Salmo 117. Es un canto catecúmeno que se titula Cantad al Señor. Espero y le guste. Cantad al Señor, pueblos todos de la tierra, naciones, darle gloria, porque grande es su amor hacia nosotros. Es eterna su misericordia, naciones, darle gloria, cantad al Señor, pueblos todos de la tierra, naciones, darle gloria, porque firme es su amor hacia nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Naciones, darle gloria, cantad al Señor, pueblos todos de la tierra, naciones, darle gloria. Todo su amor, deja que todo renueva. Hola a todos, mi nombre es Juan Sebastián Palma. Hoy estamos aquí con la hermanita Aminta, es de Venezuela, les cuento que es de Venezuela. Bienvenidos a su programa Jesús Evangelio. Aminta, quisiera que nos contara algo sobre su vida, sobre de dónde eres. Bueno, como dijo Juan Sebastián. soy de Venezuela, me llamo Aminta, llevo 1 año y 2 meses en la congregación, apenas soy postulante, ya pronto voy a pasar al noviciado. Realicé 8 meses más o menos en Venezuela el postulantado y ahora estoy aquí en Colombia, en estas tierras antioqueñas. ¿Qué les puedo contar? Soy psicólogo también, tengo 23 años y siento que mi vocación fluye o inicia un poco en el movimiento de la congregación. Yo estudié en el Colegio de las Hermanas, en Maracaibo, en la Coromoto, desde preescolar hasta bachillerato. Me gradué y continué con Macrey, que es el movimiento de la congregación, es Movimiento Apostólico Cristo Rey. En Macrey duré aproximadamente como unos 11 años, desde que estaba en 5º o 6º grado. Y desde ahí comencé como el discernimiento vocacional. Nuestro carisma se basa más que todo en los ejercicios espirituales de San Ignacio, y a través de algunos ejercicios yo sentí, eso fue en el 2015, yo sentí que el Señor me decía, búscalos, llámalos y encuéntralos. Normalmente siento que mi carisma es más con los jóvenes, con los niños, con ese dinamismo de juventud. Y en ese búscalos, llámalos y encuéntralos comenzó esa búsqueda en mí de qué es lo que quería el Señor conmigo. Y en medio de eso conseguí pues muchos carismas, muchas hermanitas, pero yo siento que pues cuando uno nace, con uno nace también la vocación y el carisma a ser esclavo de Cristo Rey en mi caso. Y un poquito es como mi historia. Ah, bueno. Dijiste que eres de la comunidad de esclavas de Cristo Rey. ¿Qué nos podría decir de esta comunidad? Hazle promoción vocacional, invita a las muchachas para que vengan a esta comunidad. ¿Qué hacen acá?
¿Qué tiene esta que no tengan las otras? Sí, yo siento que cada comunidad tiene un carisma distinto, algo que nos identifica. Y nuestro carisma, como ya lo había dicho, son los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Nuestro fundador se llama Pedro Legaria, es una congregación de fundación española, un tudelano. Nació en Tudela y luego se fue a Morchante a servir o a hacer el servicio como párroco. Pedro Legaria, que es nuestro fundador, fue un sacerdote diocesano, pero con un espíritu muy ignaciano. Él, desde que comenzó a hacer estos ejercicios de San Ignacio de Loyola, se enamoró un poco más de eso, de esa espiritualidad. Y él descubrió en eso que la gente que hacía ejercicios en su parroquia empezaba como esa conversión, empezaban a ser buenos cristianos, buenos padres, buenos hijos. Y él empezó a pensar que qué sería o qué pasaría si él fundara una congregación de mujeres que dieran estos ejercicios. ¿Cómo sería esto de la regeneración cristiana, verdad? Si realmente se daría o no se daría. Y en medio de eso, Pedro comenzó la iniciativa de empezar esta congregación con 3 primeras hermanas. Estas 3 hermanas eran personas muy fervorosas que estaban siempre en la parroquia. Y luego empezó la fundación. Y de España, ¿verdad? La primera casa que salió de España fue Venezuela. Llegaron a Venezuela a los colegios. Y la Compañía de Jesús juega un papel muy importante porque ayudó mucho a nuestro padre fundador a consolidar la congregación. Esta casa es el noviciado, se llama Noviciado de la Cabaña San José. Está ubicada en La Ceja. Vivimos aproximadamente unas 16 hermanas. Contamos con 7 formandas, de las cuales somos 3 venezolanas y las demás sí son colombianas. Aquí realizamos básicamente el trabajo de ayudar a los jóvenes, tenemos apostolados. Está este movimiento donde yo siento que nació mi vocación, que es MACREI, Movimiento Apostólico Cristo Rey. Nos reunimos aquí en la casa y también nos reunimos en la parroquia La Santísima Trinidad, aquí en La Ceja. También tenemos el apostolado de ACE, que es Asociación Seglar de Ejercicios, que son laicos comprometidos con esto de los ejercicios espirituales y van a los hogares, a las casas, a las parroquias a esparcir esta semillita que también nos dio Dios. Y yo siento que estos laicos, así como ustedes también que nos están viendo, tienen como ese compromiso de poder seguir llevando el reino de Dios a los demás. Son como nuestros brazos fuera de nosotros, ¿verdad? Y poder extender el reino. Siento que nuestro carisma da para mucho porque se basa en la salvación de las almas también. En un mundo que está realmente quebrantado, Sí, siento que las familias de hoy en día son familias que no están bien constituidas. Entonces, desde esto de los ejercicios espirituales, muchas familias se pueden volver a unir porque solo el amor de Dios puede con eso. Y aquí realizamos distintas actividades. Atendemos a los grupos, desde simplemente preparar una comida, desde limpiar la casa, hacer oración por ellos, como también estando activamente con el grupo, dándoles ejercicios espirituales, dándoles retiros. En esta casa vienen muchos jóvenes inquietos por el amor de Dios, jóvenes de colegios que a lo mejor pueden venir. A veces muchos de estos jóvenes vienen como obligados porque es algo del colegio, pero luego que se entran al retiro y que viven la experiencia, realmente dicen, bueno que vine, porque la experiencia que viven aquí es una experiencia de encuentro con el Creador. San Ignacio dice que la criatura se puede encontrar con su Creador, y eso es lo que hacemos en esta casa. Si pueden llegar a conocerla o pueden buscar por internet, es una casa donde tenemos muchos espacios verdes. Esta casa está diseñada también para que vengan todos estos tipos de jóvenes que pueden venir obligados por los colegios, pero cuando llegan aquí realmente sienten que es una experiencia distinta, donde se encuentran con el Creador. San Ignacio nos plantea que la criatura se encuentre con su Creador y los espacios de la casa están disponibles para eso, para que todos los jóvenes, los adultos, los ancianos puedan encontrarse con Dios desde la naturaleza, desde los oratorios, desde la capilla. Entonces siento que es un carisma muy bonito, es un carisma que le da a la iglesia muchos frutos también, y gracias a Dios, yo siento que todos los carismas son importantes, ¿verdad? Pero como cada uno tiene una personalidad distinta y cada ser humano es diferente, pues cada uno va con un carisma distinto.
Y yo siento que este carisma da un poco con mi personalidad y con mi propio carisma, porque dentro de un carisma congregacional también hay un carisma personal. Y mi propio carisma siento que es con la ayuda de los jóvenes y esa regeneración cristiana. ¿Cómo accedemos a esos retiros? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién tenemos que llamar? ¿Qué número? ¿Tiene algún precio? Si yo quisiera personalmente, sin grupo, sino yo, Juan Sebastián, venir a un retiro de esos, ¿puedo venir, estarme acá? ¿Cómo es? Cuéntenos. Claro que sí, por internet también nos pueden encontrar. Ustedes colocan en Google Noviciado La Cabaña San José y ahí tenemos los distintos números para poder comunicarse. El número de la casa es 553-1229. Pueden llamar y siempre hay una hermana que con mucho cariño y amor los va a estar atendiendo y diciendo los precios. Esta casa viene en muchos grupos, ¿verdad? Ya grupos que han tenido años asistiendo a estos lugares, pero también pueden llamar y si hay algún espacio en la agenda, con mucho gusto pueden venir. Si tú quieres venir personalmente a vivir una experiencia, un retiro, también se puede, pero siempre hay que llamar con antelación para poder hallar la disponibilidad y que una hermana te pueda atender y te pueda orientar y guiar en este acompañamiento. Bueno, muchas gracias, Aminta. Aminta, dijiste que eras de Venezuela. Como sabemos, nuestro hermano país, Venezuela, está pasando, al menos eso nos dicen, por muchas dificultades. Nosotros vemos acá en La Ceja hay muchos venezolanos, y no solamente en La Ceja, en Medellín, en Ibagué, yo soy de Ibagué, en todas partes de Colombia, y sé que en otros países, Perú, Brasil, Ecuador, ¿es verdad esa situación que está pasando por allá? ¿O es mentira? El presidente de allá dice que es mentira, es que están pues relativamente bien. Cuéntanos algo sobre tu país. Sí, ciertamente Venezuela es un país que dio mucho, un país que también acogió a muchos colombianos, a muchos emigrantes cuando la guerra, un país petrolero lleno de frutos y lleno de riquezas, un país donde hay montañas, donde hay playas, donde encontramos también desiertos. Hoy en día está fracturado, hoy en día este país realmente vive, ¿cómo poder decir? O sea, vive creo que la situación más terrible que se ha podido enfrentar en estos tiempos. Siento que por lo menos, y uno lo ve, que es real. Yo desde aquí veo las noticias y uno ve lo que está sucediendo en mi país, que yo siento que a todo el mundo le duele la patria donde nació. Y un país que está fracturado, pero que también está lleno de personas y de jóvenes valientes que quieren construirlo. Que yo siento que ahí es donde uno tiene que orar más y le pido oración por mi país, por Venezuela. Es verdad todo lo que está pasando y ustedes mismos lo han podido ver y lo están viendo cuando hay venezolanos que se le acercan a pedirle comida, cuando hay venezolanos que te dicen me estoy muriendo de hambre, cuando hay venezolanos que realmente en Venezuela se están muriendo en este momento porque llevan mucho tiempo sin luz, donde en los hospitales no hay agua, no hay electricidad, donde si ahorita nace un niño, ¿en dónde lo pueden colocar? Si no hay luz para una incubadora de una vez muere, donde la gente que sufre de insuficiencia renal, que se tiene que dializar, no lo está haciendo. Hay mucha gente que muere en Venezuela, hay mucha gente que la está pasando mal. Y yo siento que ustedes y yo, desde aquí afuera, no estando en el país, lo que necesitamos es orar y brindarle una mano amiga a cada uno de esos venezolanos. Muchos venezolanos han salido del país, muchos venezolanos pueden estar simplemente a una cuadra de tu casa, pueden estar incluso en este momento tocando tu timbre para pedir algo. Y lo lógico, porque es lógico y es normal del ser humano, uno, puede ser acogerlo y dos, puede ser rechazarlo. En esto de rechazarlo, ¿verdad? Siento que podamos tener un poco más de empatía. Sabemos que como hay venezolanos buenos fuera del país, también hay venezolanos malos fuera del país. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que nos llevamos por el mal y por el bien. Y yo siento que aquí viene la tarea de discernir, tú que estás en tu casa. Discernir qué hacer con ese venezolano que te toca la puerta, qué hacer con ese venezolano que te está vendiendo un caramelo. Son personas que están desesperadas. Y dentro del país se vive un miedo, una incertidumbre, un dolor. Yo tengo mi familia todavía en Venezuela. Ya llevan más de 80 horas sin luz. Y
el desespero. Yo siento que por lo menos hay gente que lo agarra de buen ánimo, porque siento que gracias a Dios tenemos resiliencia. Sin embargo, llega un punto donde la resiliencia ya no te funciona y te viene agarrando la desesperación y la depresión. Entonces, seguir orando por la conversión también del presidente. Si realmente creemos en Jesús y seguimos a Jesús, y ese Jesús que vive, como se llama este canal, te invito a rezar. Te invito a rezar por la conversión de esas personas que están en el poder, que cada día lo que hacen es mal, que no dejan que entre la ayuda humanitaria ni ningún tipo de ayuda del exterior. Ahorita el problema con estos dos países también que la juegan, como es Rusia y Estados Unidos en Venezuela, es duro y es difícil. Uno aquí, en medio de que lo tiene todo, tienes comida, tienes luz, tienes agua, vives con Jesús y lo palpas, tú dices, bueno, ¿qué hacer, verdad? Cuando tu mamá ni siquiera come, ni siquiera desayuna, le cuesta conseguir los alimentos, gana poco. Entonces uno dice orar, eso es lo que nos queda. Y confiar y tener fe en Jesús, porque si nos llamamos que somos católicos y somos cristianos, una de nuestras cualidades es la fe. Y la fe es un don y gracia. Entonces pedir al Señor que nos siga aumentando la fe y que podamos orar por cada una de esas personas. De ese país, y no recordar, yo siento que el Papa Francisco, creo que fue, invitaba a recordar siempre el pasado con gratitud. Entonces te invito a ti, amigo colombiano, a poder recordar ese pasado con gratitud y recordar cuando muchos de ustedes también estaban en nuestro país. Y siento, ¿verdad?, que ahora le toca a Colombia dar esa mano amiga, que lo están haciendo. Y por eso, en nombre de todos los venezolanos, les doy las gracias. Tengo un sentimiento de gratitud muy grande, porque mucha gente está aquí y la está pasando bien también. O sea, gracias a Dios, mucha gente son acogidas. Y es por ustedes, y es por tu corazón bondadoso. Así que gracias. Sí, como decía Minta, yo los invito pues para que nos unamos en oración. La oración puede hacer mucho. Jesús dice que la oración puede mover montañas, y es verdad. Yo he visto muchos milagros con solamente una persona orando. ¿Cómo será si tú y yo y todos nosotros oramos por ese país, si nos unimos en oración por Venezuela? Esto se va a solucionar mucho más rápido con la ayuda de Dios. Aminta, yo quisiera que pues nos hiciera una oración al Espíritu Santo para introducirnos a la lectura del Evangelio, para que invite también a las personas a orar, a que se pongan en disposición de oración, y nos haces esta oración al Espíritu Santo. Ok, con mucho gusto. Entonces te invito a invocar a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Le pedimos al Espíritu Santo que pueda iluminar nuestros corazones, que pueda abrir mi corazón, que pueda adentrarse en mi vida y que vaya preparando ese corazón para la palabra de Dios. Una palabra que es vida, que es camino, que es verdad. Que muchas veces mi corazón dolido, mi corazón pecador, mi corazón triste, no puede ver esa palabra de Dios. Le pedimos también al Espíritu Santo que vaya abriendo la mente, el corazón, los sentidos a la palabra que vamos a escuchar. Que esta palabra pueda penetrar mi mente, que pueda abrir mis sentidos, que sea una palabra en la cual yo pueda conseguir a Jesús y yo me pueda dejar tocar y afectar por ese Jesús del Evangelio. Te invito a seguir pidiéndole al Espíritu que te ilumine el corazón y la mente a esta palabra que vamos a escuchar, esta palabra que le da inicio a la Semana Santa, para que prepares tú también el corazón. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo del 1 al 49. Se levantó la asamblea, lo condujeron a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: nosotros lo hemos encontrado alborotando a nuestra nación, prohibiendo pagar tributo al César y diciendo que él es el Cristo Rey. Pilato le preguntó: ¿tú eres el rey de los judíos? Y él respondió: tú lo dices.
Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: «No encuentro ninguna culpa en este hombre». Pero ellos insistían con más energía: «Alborota al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea, donde empezó, hasta aquí». Pilato, al oír esto, preguntó si era Galileo. Al asegurarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió, porque Herodes estaba también en Jerusalén por aquellos días. Herodes se alegró mucho de ver a Jesús, porque hacía bastante tiempo que quería verlo, pues había oído hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hizo muchas preguntas, pero él no respondía nada. Por su parte, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley estaban allí y lo acusaban duramente. Herodes, con sus soldados, trató con desprecio a Jesús. Se burló de él, le puso un vestido blanco y lo envió a Pilato. Aquel día, Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes y a las autoridades y al pueblo, y les dijo: «Me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo. Yo lo he interrogado delante de vosotros, y no lo he encontrado culpable de las cosas de que los acusáis. Herodes tampoco, puesto que no los ha devuelto. Nada ha hecho, pues que merezca la muerte. Por tanto, lo pondré en libertad después de haberlo castigado». Ellos gritaban todos a una voz: «Quita de en medio a ese y deja en libertad a Barrabás». Este había sido encarcelado por una revuelta ocurrida en la ciudad y por homicidio. De nuevo Pilato les habló, pues quería dejar en libertad a Jesús. Pero ellos gritaban: «Crucifícalo, crucifícalo». Y Pilato por tercera vez le dijo: «¿Pero qué mal ha hecho? No he encontrado en él causa alguna de muerte. Por tanto, lo dejaré en libertad después de haberlo castigado». Pero ellos insistían a grandes voces, pidiendo que fuera crucificado, y sus gritos cada vez eran más fuertes. Pilato decidió que se hiciera como pedían. Dejó en libertad al que pedían, el que había sido encarcelado y por una revuelta y un homicidio, y les entregó a Jesús, para que hicieran con él lo que quisieran. Cuando lo conducían, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que venía del campo, y le cargaron la cruz, para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo y mujeres, que se daban golpes de pecho, y se lamentaban por él. Jesús se volvió a ellas y le dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque vienen días en los que se dirá: dichosas las estériles, los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han amamantado. Entonces comenzarán a decir a las montañas: caed sobre nosotros a los collados, sepultadnos, porque si esto hacen el leño, ¿qué no harán el seco?». Llevaban también a 2 criminales para ejecutarlo con él. Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, crucificaron allí a Jesús y a los criminales, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Y se repartieron sus vestidos a suertes. El pueblo estaba mirando. Las mismas autoridades se burlaban diciendo: «Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido». También los soldados se burlaban de él. Se acercaban y le daban vinagre, diciendo: «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Encima de él había un letrero que decía: «Este es el rey de los judíos». Uno de los criminales crucificados le insultaba diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro le reprendió diciendo: «Ni siquiera temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio. Nosotros estamos aquí en justicia, porque recibimos lo que merecen, nuestras fechorías, pero éste no ha hecho nada malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey». Y le contestó:
Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hacia el mediodía las tinieblas cubrieron toda la tierra, hasta las 3 de la tarde. El sol se eclipsó y la cortina del templo se rasgó. Y Jesús con fuerte voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dijo esto y expiró. El oficial, al ver lo que había ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la gente que había asistido al espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba dándose golpes de pecho. Todos los conocidos de Jesús estaban a distancia, igual que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, presenciando todo esto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Podemos ver en este evangelio, en este pasaje bíblico, que es toda la pasión de Jesús, podemos ver cómo a un inocente lo cambian por aquel que ha cometido homicidio y lo crucifican. Y es el mismo pueblo quien crucifica a este Jesús. Y nos podemos preguntar, ¿por qué crucifican a Jesús? Un hombre tan bueno, un hombre que hizo milagros, un hombre que dio ejemplo, un hombre que era Dios. Lo crucifican simplemente porque Jesús en toda su vida fue anticultural. Iba en contra del contexto, iba en contra de las leyes. Él empezó a darle otro sentido a la ley, a empezar a darle como el amor, ¿verdad?, en todo eso. Y él hablaba de la perfección, que no se encontraba simplemente en hacer las cosas perfectas, sino en la perfección del amor. Un hombre que amó hasta el extremo, un hombre que muere en esa cruz por ti y por mí. Un hombre que luego, después de su muerte, empiezan muchos corazones a convertirse, a tomar en cuenta de que realmente moría un justo, moría una persona buena por los pecados de cada uno. En ese momento de la crucifixión podemos ver cómo la gente que se encuentra ahí empieza a notar algo distinto en ese Jesús. Cómo ese ladrón que estaba a su izquierda se dio cuenta de que era el Hijo de Dios. Y luego, después de su muerte, muchos se fueron seguramente a evangelizar que aquel que estaba ahí era Hijo de Dios. En todo este relato de la pasión podemos ver la maldad también de las personas, nuestro propio pecado. Te invito también a preguntarte, ¿cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu maldad? ¿Qué es aquello que también crucifica a Jesús día a día? Y que no solamente a Jesús, sino también al hermano, aquello que va crucificando a la persona que tienes al lado. Te invito a poder meditar y continuar meditando esta palabra en toda la Semana Santa. Esta pasión que siento que es uno de los misterios más importantes de la vida de Jesús, en la cual se muestra la fragilidad, la vulnerabilidad y la debilidad del Jesús humano, del Jesús que, como tú y como yo, fue hombre y caminó con nosotros. Pero también puedes ver esa divinidad y esa confianza plena en el Señor. A veces en el día a día no tenemos esa fe y esa confianza en Dios. Y nos podemos preguntar, ¿cómo Jesús, en medio de esa cruz, a punto de morir, dice, bueno, Padre, encomiendo mi espíritu? Es ver también la fe y el sentirse. Jesús se sentía que era de Dios, se sentía de Dios. Te invito también a sentirte tu propiedad de Dios en toda esta Semana Santa y vivir con Él. A veces esta época se presta mucho para salir, para estar con la familia, y está bien, pero nunca olvides el sentido como católico, que es seguir a Jesús y poder vivir con Él todo esto, poderlo sentir. Ser un poco empático, se podría decir en este mundo, empático con Jesús, comprender su dolor. Entonces te invito a disfrutar del Evangelio. El Evangelio es una palabra que nos dice mucho y nos da mucho también. Acogerlo en tu corazón y cada vez ser mejor persona, poder ser mejor cristiano. Dejarte tocar y sensibilizar por la necesidad también del otro. Te invito a ser mejor cada día. Te invito a que en la cotidianidad puedas ver el rostro de Dios y puedas discernir
De eso se trata un poco nuestro carisma también. Discernir qué cosas vienen del buen espíritu y qué cosas vienen del mal espíritu. Y Jesús fue un buen sujeto de discernimiento. Jesús sabía qué cosas venían del Padre y qué cosas venían del mal espíritu. Entonces te voy invitando a eso, a cada día ser más coherente con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces. Muchas gracias, Aminta. Cuando escuchaba este texto bíblico, hay una parte que decía que Pilatos y Herodes al principio no se llevaban bien, pero pues a raíz de todo lo que pasó con Jesús, se volvieron amigos. Es increíble cómo la gente se une para hacer el mal. A veces nosotros tenemos amistades para hacer cosas malas, ¿sí? Para los vicios, para tanta cosa negativa. Yo los invito a eso, a que piensen qué tipo de amistades tienes. Bueno, muchas gracias, Aminta, por habernos regalado este espacio, este momento. Gracias por prestarnos esta casa para grabar, es muy bonita. Y yo de verdad los invito a que vengan, a que aprovechen colegios, familias, vengan y hagan esos retiros que no los he hecho, pero temas que son muy buenos. Está invitado para realizarlos. Muchas gracias. No se les olvide dar un like bien grande. Si te gusta el programa, si no te gusta, pues no lo veas. Pero si te gusta, pues dale un like así grande. Y no le vaya a colocar así porque nos hace daño y embarrada. Entonces, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo capítulo de Jesús Evangelio. Gracias. Todo su amor. Deja que todo renueva. Y la siguiente canción que le voy a interpretar es de Atenas, Digno de alabar. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder, digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva, deja que sea. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor